Muy bien. Quiero invitarles que abran su Biblia en el primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 16 al 18. Allí ya a esa altura, Saúl había muerto, David había sido coronado como rey y algunos de esos soldados valientes de Saúl comenzaron a traspasar o a buscar de estar en las filas de David. No leo todo el pasaje completo porque está lleno de nombres de soldados, pero una de las cosas que resalta el pasaje, especialmente el capítulo 12 en adelante, eran soldados que manejaban la honda y el arco de flecha con las dos manos. No sé cómo habrán hecho, pero no era la honda que nosotros conocemos, ¿no? Pero eran muy valientes. Ahora, vamos al versículo 16 y yo voy a leer este pasaje en la Nueva Versión Internacional. 12 del 16 al 18 dice: también algunos guerreros de las tribus de Benjamín y de Judá se unieron a David en la fortaleza. David salió a su encuentro y les dijo: si vienen en son de paz y para ayudarme, los aceptaré. Pero si vienen para entregarme a mis enemigos, que el Dios de nuestro Padre lo vea y lo castigue, pues yo no soy ningún criminal. Y el espíritu, fíjense ustedes que por lo menos yo acá en la Biblia tengo la palabra espíritu con mayúscula, y el espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y este exclamó: somos tuyos, David, estamos contigo, hijo de Isaí. 3 veces deseamos la paz a ti y a quienes te brinden su ayuda. Y quien te ayuda es tu Dios. Y bueno, David lo recibió y lo puso entre los jefes de la tropa. Entiendo al leer este pasaje que David le dijo a estos soldados: miren, muchachos, si ustedes vienen a mí para entregarme a mis enemigos, ¿saben qué? Que el Dios de mis padres lo vea y lo castigue, pues yo no soy ningún criminal. En la semana le mandé un avisador, podríamos decir, acerca de la necesidad de cambiar de filas en este tiempo. Y esta es más o menos la historia del paso, del traspaso de David, mejor dicho, el traspaso a David de los primeros soldados de Saúl. Y esto podríamos decir que es una linda ilustración de las almas, de las personas, de los individuos que tratan de desertar de las filas del diablo para enrolarse, para unirse en la fila de Cristo. Así que vamos a considerar algunas cosas. El pasaje pues nos muestra el ejército de Saúl. Y ese ejército de Saúl tenía una semejanza muy particular. En primer lugar, era muy grande. Saúl tenía un ejército muy grande, pero ese ejército tiene mucha semejanza con el ejército que tiene el enemigo. ¿Y cuál es el enemigo de nuestras almas? El diablo. Hay un conocido himno que creo que lo escribió Martín Lutero. Se llama Castillo Fuerte es nuestro Dios. Lutero nos advierte en ese himno que debemos estar en guardia. Miren, solamente le voy a mencionar 2 líneas de ese himno.
y dice así: con furia y con afán, acósanos, Satán. Por armas deja ver astucia y gran poder. Como él, no hay en la tierra. Si nosotros pudiéramos entender que nuestro mayor enemigo es el diablo, bueno, fíjense a quién nosotros nos enfrentamos. El ejército de Saúl era un ejército grande. Allá por Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 4, no lo busquen, dice que el ejército de Saúl lo formaban cientos de miles de israelitas. Cientos de miles seguían a Saúl. Y el pasaje dice que Saúl reunió el ejército y le pasó revista en un lugar que se llama Telaim. Y eran 200.000 hombres, 200.000 soldados de infantería. Y tenía 10.000 soldados más que eran de Judá. Así que el ejército de de Saúl era un ejército grande. Y hasta cierto punto podríamos decir que este era un ejército, y también Saúl era un rey muy visible. Pero a David parece que no era tan visible como Saúl, porque David a veces se lo ve lejos y hasta escondido. Y es muy probable que muchos no lo veían a David. Del mismo modo, las filas del diablo son muy nutridas en el día de hoy. ¿Se acuerdan ese pasaje que está allá en Mateo capítulo 7, versículo 13, donde Jesús le dice a su discípulo, dice: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella? Bueno, esta es una muestra del gran ejército que tiene Satanás en este mundo y el pequeño ejército que tiene Jesús. En todo lugar, las multitudes obedecen al rey. Y hay muchos que obedecen al rey, Satanás, pero también hay muchos que obedecen al rey, Jesús. Y sin darse cuenta, hay muchas multitudes que obedecen a Satanás. Quizá una de las preguntas que deberíamos hacernos en esta mañana es: ¿por qué era tan numeroso este bando o este ejército de Saúl? Bueno, en primer lugar, era un bando que no era sagrado, es decir, no servía a las cosas sagradas. Era un bando, podríamos decir también, que era independiente de Dios y de todas las leyes de Dios. Y el ejército de Saúl lo había demostrado varias veces. Oficialmente se presentaba como el ejército de Jehová, pero no le obedecían a Dios, no le buscaban a Dios, no le escuchaban a Dios. Y allá por la batalla que se libró con los amalecitas, todo el ejército de Saúl se quedó con el ganado y todas las cosas que a ellos le pareció bueno quedarse, cuando Dios le había dicho que tenían que destruir todo. Así que este ejército de Saúl era un ejército que ni buscaba a Dios, que ni le obedecía, ni que tampoco le escuchaba. Así que siempre es cómodo servir a un jefe o a un rey, en ese caso como Saúl, que le dejaba hacer todo lo que se le placía, todo lo que se le dé la gana. Y esta actitud me hace pensar que muchos en el día de hoy
mucha de la gente, de las personas de este mundo, no quieren vivir a su manera, quieren agradar más bien a las cosas que van en contra de la voluntad de Dios que a Dios mismo. Mucha de la gente de este mundo le gusta vivir a su antojo y en muchos también le gusta, no, es decir, no le gusta consultar para nada acerca de la voluntad de Dios. Así que vamos tomando conciencia de que era un ejército grande, el de Saúl, por supuesto, y era un ejército que era independiente de Dios. No le gustaba servir a lo sagrado. Era un ejército también que había mostrado mucha rebeldía a Dios. No tan solo era independiente, sino era un ejército que se oponía a los mandamientos de Dios. A pesar de su apariencia religiosidad o aparente religiosidad, entre ellos había muchos sacrificios, pero también había mucha desobediencia. Esto es lo que Samuel le dice a Saúl allá en su primer libro, por lado del capítulo 15, versículo 22, donde dice que le agrada más al Señor que se le ofrezcan holocausto y sacrificio o que se obedezca a lo que Él dice. El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grosura de los carneros. La obediencia siempre es mayor que los sacrificios. Esto es lo que Samuel le dijo a Saúl. ¿Acaso Dios se complace con tantos sacrificios? Ciertamente el obedecer es mayor que los sacrificios y el prestar atención más que la grasa de los carneros. Y tal es la posición, podríamos decir, de los que hoy están o de los que hoy militan en las filas del enemigo. Aun cuando muchos a veces se muestran muy religiosos, hoy también quizás cuando muchos se muestran la máscara de aquella religiosidad, en el interior de muchas vidas, de muchas personas, son rebeldes a Dios. Era un ejército, no era grande, era un ejército que no le gustaba servir a las cosas sagradas, era un ejército rebelde a Dios y era un ejército que estaba condenado a la destrucción. Samuel le dijo, tú no obedeciste al Señor, pues no llevaste a cabo la furia de su castigo contra los amalecitas. Por eso Él te condena hoy. El Señor te entregará a ti y a Israel en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos, le dice Samuel a Saúl, que le dijo el Señor, mañana tú, Saúl, y tus hijos se unirán a mí, y el campamento israelita caerá en poder de los filisteos. Era un ejército que estaba condenado a destrucción. Esto es lo que podemos ver en 1 Samuel 28, del 18 al 19. Es decir, su rebelión no podía quedar impune. Y Dios, tarde o temprano, dictó sentencia sobre Saúl. Y no tan solo sobre Saúl, sino todos los que estaban con Saúl, todos los suyos. Y se cumplió esto en una batalla, en la batalla de Gilboa. Ustedes saben bien cómo murió Saúl. Saúl se quitó la vida. Recuerde la trágica muerte que él tuvo allá por el lado del capítulo 31, versículo 4. Y esto nos muestra un poquito de que va a ser más trágico el destino que aguarda al diablo y a todos sus seguidores. Cuando ustedes ven Apocalipsis capítulo 20, versículo 10,
Este pasaje que lo traduce la nueva versión internacional, dice, y el diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habían sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí será atormentado día y noche por los siglos. Y el versículo 15 dice, aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. El ejército de Saúl, grande, un ejército prófano que no servía las cosas sagradas, un ejército rebelde a Dios, un ejército que fue condenado a la destrucción. Esto me hace pensar en muchas personas que todavía están en las filas, formando parte o enlistándose en las filas del Dios de este siglo, como dice Pablo en 2 Corintios 4:4, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Este ejército que tiene el diablo está condenado a destrucción. Y solamente aquellos que tengan su nombre escrito en el libro de la vida no serán largados al lago de fuego y azufre. ¿Qué ejército el de Saúl? Impresionante, visible, pero un ejército que se negaba a obedecer a Dios. Parecía ser religioso, pero eran hipócritas. Y al final, Saúl y sus hijos murieron. En cambio, el ejército de David es un ejército totalmente diferente. Aparentemente, el ejército de David es una figura de lo que sería el ejército hoy de Cristo. En primer lugar, era totalmente opuesto al ejército de Saúl. Era un ejército pequeño. Estaba formado solamente por los criados, muy pocos, pero fue creciendo paulatinamente y siempre fueron comparados, o mejor dicho, siempre fueron pocos comparados con el ejército de Saúl. Y si nosotros ponemos, o mejor dicho, si nosotros nos recordamos cuando Jesús estuvo con su discípulo, él tenía 500 seguidores después de haber resucitado. Pero en el Hechos capítulo 1 o Hechos capítulo 2 en Pentecostés, solamente descendió el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban allí. La pregunta es, ¿no ha sido así con los seguidores de Cristo? Eran pocos en el día del ministerio de Jesús. Y aunque el número fue creciendo, siempre ha sido y es minoría en comparación de los que hoy forman parte del ejército, de las filas del enemigo, un ejército pequeño. Jesús, cuando antes de ir a la cruz, le dijo a su discípulo, no teman manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Pocos en comparación de lo que forman parte de las filas del diablo, un ejército pequeño. También fue un ejército perseguido. El ejército de David fue un ejército perseguido, no tan solo pequeño, sino que fue perseguido. Fíjense, David estaba en una cueva en una oportunidad cuando le vio entrar a Saúl. Y no tan solo eso, sino que sufrían desprecios y miserias por todas partes. Esto nos hace pensar que hoy en día no ha cambiado nada.
hay muchos cristianos fieles al Señor que tienen que sufrir directa o indirectamente. Hay muchos lugares donde los cristianos son perseguidos. Y no tan solo perseguidos, sino que son muertos por su fe en Cristo Jesús. Un ejército pequeño, un ejército perseguido. Un ejército que también estaba compuesto por los afligidos y los necesitados. Esto es lo que nos muestra Samuel allá por el capítulo 22, primero de Samuel, capítulo 22, versículo 2. Es decir, no lo busquen, lo pueden buscar después. Pero este pasaje nos muestra de que los que formaban parte de este ejército de David no tan solo estaban afligidos, sino que estaban muy necesitados. Pero ellos buscaron un mejoramiento y un consuelo también en el servicio o al servicio del rey. Así pasa con la mayoría de los que forman parte de los que forman parte del ejército de Cristo. Muchos llegan a Jesús con vidas quebradas, necesitadas, angustiadas. La única forma de salvarse o de mejorar o de que sus necesidades a veces sean placidas, necesidades espirituales me refiero en este momento, es acercándose al ejército del Señor. La iglesia dice que es el hospital para los enfermos. En este tiempo y en el tiempo que va a venir, la iglesia tendría que abrir sus brazos para aquellos que vienen lastimados, con matrimonios rotos, quebrados, hombres y mujeres de vidas esclavizadas y lastimadas por el pecado. La iglesia debería abrir sus brazos, porque la iglesia debe ser esa comunidad terapéutica, sanadora, donde no tan solo hace que la persona tenga una mejor vida en cuanto a la relación con Jesús, sino a veces necesita del afecto y del cariño que solamente la iglesia puede brindar a los lastimados que vienen de afuera hacia adentro. Compuesto de necesitados y afligidos. Era un ejército, el de David, invisible. Muchas veces se halló en apuros, pero saben una cosa, siempre triunfó. De la misma manera, la iglesia también va a triunfar. Jesús le dijo, ni las puertas del Hades perecerán contra ella. Mateo 16, 18. Era un ejército que estaba destinado a reinar. Para eso había sido ungido David. Esta era una promesa de Dios. Si ustedes piensan o se acuerdan, Hechos capítulo 13, 22, Dios le dice a David que lo iba a sacar a Saúl y lo iba a poner a él como rey, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios, que iba a ser un hombre que iba a hacer todo lo que Dios quería que haga. Bueno, ustedes saben cómo se comportó David en un tiempo, pero Dios tomó la decisión de destituir a Saúl y de poner a David como rey. Y este ejército de David era un ejército que estaba destinado a reinar, porque para eso había sido ungido como rey. Era una promesa de Dios y la promesa de Dios se cumple. Y nosotros sabemos que así fue
porque David tuvo un reinado grande y también tuvo un reinado espléndido. También Cristo un día será rey de este mundo y los suyos reinarán con él, como dice Lucas 12:32. Si el reinado de David fue bueno, qué glorioso será el reinado del Señor Jesús, aún mucho más. ¿Por qué era necesario un cambio de fila? ¿Me siguen escuchando? Bueno, porque no era cosa fácil para aquellos guerreros pasar directamente a las filas de David. Porque muchos se hubieran preguntado cuántas dudas tenían ellos para pasarse al ejército de David. Y una de las dudas que habrá tenido dice, ¿será verdad que David reinará como rey? Quizás habrán pensado, abandonaremos nuestra posición, nuestro bienestar, nuestra reputación para andar ahora errante sin causa. ¿Valdrá la pena pasarse al ejército de David? ¿Cuántas personas se encuentran hoy en la misma situación? ¿Cuántas personas hoy tienen las mismas dudas antes de decidirse? ¿Será verdad todo lo que dicen? ¿Será verdad que el Señor volverá por su iglesia? ¿Será verdad que es necesario acudir a Cristo? Hay muchas preguntas en la gente que a veces quiere cambiar de fila. Y hasta cierto punto son preguntas, dudas naturales que nosotros no hicimos. Algunos se preguntaron, ¿tendré que dejar mis amistades y mis diversiones para pasar al ejército de Dios? Y bueno, yo le diría que a veces hay algunas amistades que no son buenas, pero a veces también podemos ser usados por Dios para ganar a esas amistades para Cristo. ¿Tendré que dejar las diversiones para pasar al ejército de Dios? ¿Qué diversiones? Bueno, muchas cosas no son sanas y otras sí son buenas. ¿Cuántas preguntas a veces hay en la gente? ¿Allegaré mi empleo? Hay muchas preguntas. Pero la pregunta que quiero hacerle a ustedes es, ¿cuál habrá sido la actitud de estos soldados si hubiesen estado deliberando en aquel lugar, en aquella batalla de Gilboa, y no hubieran tomado la decisión de pasarse al ejército de David? Menos mal que se decidieron a tiempo. Ojalá toda la gente pudiera decidirse a tiempo, porque somos especialistas en postergar aquellos momentos cuando Dios nos habla. Ya voy a ir a la iglesia más adelante. Cuando deje de fumar, voy a ir a la iglesia. Cuando deje de hacer estas cosas, recién voy a ir a la iglesia. Ya va, pastor, más adelante. Ahora no, después sí. Pasamos toda la vida posponiendo, dilatando las cosas, y a algunos les sorprende el disparo, porque hoy es el tiempo de salvación.
Hoy es el tiempo para decidirse por pasarse a la fila de Cristo o estar todavía en las filas de Satanás. Versículo 18 me llama la atención y dice, y el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y éste clamó, somos tuyos, David, estamos contigo, hijo de Isaí. Era necesario el cambio de fila. Y aquí había una convicción de fe en estos soldados. En otra palabra, el pasaje dice, tu Dios te ayuda. David, tu Dios te ayuda. Y esa era una razón lógica para su fe, para la fe de los soldados. También hay una lógica para nosotros en el día de hoy. Si nos volvemos a Dios o si buscamos a Dios, no seremos condenados. Pero si seguimos todavía formando parte de las filas del diablo, seremos condenados. No tendremos vida eterna. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. Y el que no cree ya fue condenado. También lo dijo Jesús. Tu Dios te ayuda. Y esa era una razón lógica para su fe. También es una razón lógica para nosotros en el día de hoy. Tenemos muchos ejemplos de fidelidad de Dios para los que ponen una entera y razonada confianza en Él. Muchos hombres y mujeres fueron transformados por Dios. Cada alma debe mirar el futuro eterno que viene tras de esta vida. Lo que ahora tenemos por fe será entonces realidad. Pero también será perdición para los que no son de Cristo. Gloria para los que aquí se unieron a Él. Es necesario tomar esa decisión hoy, de volvernos a Cristo, de buscar a Cristo. Tuyo somos, oh David, y contigo estamos. Tenía una completa consagración. Qué emocionante encuentro. No eran palabras hipócritas. La conducta de estos soldados lo había demostrado. Con cuánto amor o con cuánto afecto podemos nosotros también decirle al Señor, tuyos somos. Somos tuyos doblemente porque nos has creado y también nos has redimido. Nosotros los cristianos de hoy debemos consagrarnos totalmente al Señor. Es necesario que lo hagamos. Necesitamos vivir vidas consagradas para Él. Como ustedes saben, Dios nunca se olvida de las recompensas. Y David recompensó a estos soldados. Podríamos decir que David premió a estos soldados que se pasaron del ejército de Saúl para el ejército de David. Fíjense lo que dice el versículo 17. Le dio un lugar en el corazón del rey. ¿Qué habrá significado esto? Bueno, dice, si mi corazón será unido con vosotros, le dijo David. No solo iban a tener el gobierno de David, sino también iban a tener su afecto, que era mucho mejor. Y esto nos hace pensar, qué privilegio es ocupar un lugar en el corazón
del Rey de la tierra. Pero mucho más es tenerlo en el corazón de Cristo. Que nosotros seamos ese objeto de su amor infinito. Un lugar en el corazón del Rey nos asegura felicidad eterna. Amén. Esto es lo que dice Juan 17:24. Un lugar en el corazón del Rey nos asegura felicidad eterna. También termino con el versículo 18 que David le dio un puesto de honor a estos soldados, a su servicio. Y dice el versículo 18, y el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y éste exclamó: somos tuyos, David, estamos contigo, hijo de Isaí. 3 veces deseamos la paz a ti y a quien te brinde su ayuda, y quien te ayuda es tu Dios. Y David los recibió, y aquí viene la parte interesante, y los puso entre los jefes de la tropa. Le dio un puesto de honor en el servicio del rey. Nosotros también debemos anhelar lo mismo. Servirle aquí en la tierra al Señor. Y también vamos a servirle en la eternidad. Y esto depende de nuestra consagración, que de cualquier don que podamos poseer, cualquier don que podamos poseer, es decir, depende de nuestra consagración que le demos al Señor hoy, y no de cualquier don que tengamos. Entonces, ¿cuál sería la actitud de las personas? Los que están sin Cristo no le aceptarían a Él como Rey y Salvador. ¿No se decidirían a hacer lo mismo que hicieron los soldados de Saúl, que pasaron a la fila de David? Los creyentes no haremos más firme y completa nuestra consagración a Él. No le diremos: tuyos somos, Señor, usa nuestras vidas para gloria tuya. Quiero terminar con estas palabras. La iglesia del Señor ha sido dejada por un solo motivo, y es lo que dice Mateo 28 del 18 al 20. Id y haced discípulos en todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Si la iglesia no gana almas, está jugando a la iglesia. Quiero animarles a ustedes que aprovechemos este tiempo precioso de compartir en forma virtual la palabra de Dios, para que ustedes puedan también animar a sus amistades a conectarse. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Somos tuyos y estamos en tu corazón. Y es lindo servirte aquí en la tierra, y también lo haremos en la eternidad. Nosotros hemos sido antes parte de estas filas del enemigo y hemos decidido cambiar a las filas del Señor. Hoy tenemos muchos amigos, parientes, que siguen formando parte del ejército del enemigo. Son independientes, rebeldes, no escuchan a Dios. Señor, que tú nos uses para llamar, para guiar, para
instar a aquellos que se vuelvan a tus cosas, que te conozcan a ti. Como iglesia te pedimos que nos ayude. En el nombre de Jesús. Amén.